Tras mi divorcio, trabajé en 3 empleos para criar a mi hijo. Todo cambió cuando mamá preguntó, ¿dónde está tu tarjeta VIP? ¿Por qué pagas en efectivo? Me quedé helada. Mi hermana palideció. Un secreto familiar estaba por estallar. Soy Sofía, una madre soltera de 32 años con 3 trabajos agotadores solo para juntar apenas unas monedas para la supervivencia básica. El aire en la caja del supermercado de lujo se sentía sofocante mientras contaba frenéticamente billetes, arrugados de $1 del bolsillo de mi uniforme para pagar la costosa compra. Mi madre estaba a mi lado, observando mis manos temblorosas con una intensidad que me revolvía el estómago de ansiedad. Intenté ofrecer una sonrisa débil mientras le entregaba al cajero un fajo de billetes de A1 porque quería demostrar que podía manejar las cosas por mi cuenta. De repente, ella extendió la mano para agarrar mi muñeca antes de que pudiera completar el pago. El ruido de la ajetreada tienda pareció desvanecerse mientras me miraba directamente a los ojos con profunda confusión. ¿Por qué estás pagando en efectivo cuando tienes la tarjeta VIP que te envié? Mi corazón dejó de latir por un segundo porque esas palabras no tenían ningún sentido para mí. La miré fijamente, en blanco, mientras el cajero esperaba incómodamente a que resolviéramos el pago. Mi madre bajó la voz para preguntar, Sofía, ¿dónde está la tarjeta negra con el límite mensual de $10,000 que envié para ti y tu hijo? Mis rodillas casi cedieron mientras la horrible verdad comenzaba a revelarse ante mí, justo ahí en la fila de la caja. Para entender verdaderamente el shock paralizante que sentí en la caja, deben remontarse al acuerdo que gobernó mi existencia durante los últimos 6 meses. Llegué a Atlanta sin nada más que 2 maletas y mi hijo de 5 años, Mateo, después de un divorcio brutal que me dejó en bancarrota emocional y financieramente arruinada. Mi hermana mayor, Valeria, era la única persona a la que podía recurrir porque creía que la familia era la única red de seguridad que nunca se rompería. Nos recibió en su apartamento con una sonrisa que desesperadamente quise interpretar como calidez genuina en lugar de cálculo. Valeria estableció inmediatamente un sistema estricto para nuestra convivencia, afirmando que necesitaba protegerme de mi propio mal juicio financiero. Insistió en que ella manejaría todas las inversiones a largo plazo y la comunicación con nuestra madre mientras yo me enfocaba únicamente en generar dinero en efectivo para nuestra supervivencia diaria. La primera noche, Valeria me sentó para explicarme que mamá estaba supuestamente furiosa por mi divorcio y había decidido cortar todo apoyo financiero para darme una lección. Sentí un peso aplastante de culpa porque pensé que mi fracaso personal había alejado a la mujer que me crió. Valeria prometió arreglar las cosas con el tiempo, pero me advirtió que tenía que demostrar mi independencia para recuperar el respeto de la familia. Acepté sus términos sin una sola pregunta porque mi autoestima ya estaba destrozada por el proceso legal. La realidad de demostrar mi valía significaba asumir un horario agotador que no me dejaba tiempo para pensar o cuestionar la situación. Mi día comenzaba mucho antes de que el sol saliera sobre el húmedo horizonte de Atlanta, con una alarma estridente a las 4 de la mañana. Trabajaba como conserje en un rascacielos corporativo del centro, donde limpiaba inodoros y vaciaba papeleras para gente que nunca sabría mi nombre. El olor a lejía industrial se convirtió en parte permanente de mi piel y me picaba en la nariz incluso después de ducharme. Tenía que volver corriendo al apartamento a las 7 para preparar a Mateo para la escuela antes de ir inmediatamente a mi segundo trabajo. La humillación silenciosa de limpiar lo que otros ensuciaban era algo que enterraba profundamente dentro de mí, para seguir adelante. Pasaba la hora del almuerzo sirviendo mesas en un concurrido restaurante donde las propinas eran escasas y los clientes a menudo exigentes. Mis pies se hinchaban dentro de mis baratos zapatos antideslizantes mientras cargaba pesadas bandejas de comida grasienta durante 8 horas seguidas sin un descanso adecuado. Cada dólar que ganaba en estos agotadores turnos iba directamente al frasco en la encimera de la cocina que Valeria usaba para nuestros víveres y servicios públicos. Me dijo que mi contribución apenas arañaba la superficie de lo que costaba alojar a 2 personas extra en su espacio. Acepté su explicación sin dudarlo porque no me quedaba energía para discutir o calcular las facturas reales. Las condiciones de vida en el apartamento servían como un recordatorio constante de mi estatus de segunda clase. Dentro de esas paredes, Valeria ocupaba el espacioso dormitorio principal, que mantenía climatizado a unos perfectos 20 grados durante todo el sofocante verano de Georgia.
Dormía en un lujoso colchón tamaño queen con sábanas caras, mientras que Mateo y yo estábamos relegados a la sala de estar. Dormíamos en un sofá de cuero pegajoso que irradiaba calor y hacía casi imposible conseguir una noche de sueño reparador. La rejilla del aire acondicionado en la sala estaba convenientemente rota, según Valeria, por lo que la humedad pesaba en el aire cada noche. A menudo me despertaba empapada en sudor y veía la luz azul del televisor parpadeando desde debajo de la puerta del dormitorio de Valeria. Ella afirmaba que se quedaba despierta hasta tarde investigando acciones y gestionando sus inversiones en negocios en línea para asegurar nuestro futuro. Nunca me atreví a tocar la puerta o preguntar cómo iban las inversiones porque me respondía bruscamente que yo era demasiado simple para entender las altas finanzas. La disparidad entre su comodidad y nuestra lucha era algo que aceptaba como el precio por su generosidad al acogernos. Me decía a mí misma que dormir en un sofá caliente era mejor que estar en la calle y que solo necesitaba trabajar más duro para arreglar mi vida. 3 meses después de esta agotadora rutina, las grietas en mi silenciosa resistencia comenzaron a ensancharse hasta convertirse en abismos que ya no podía ignorar o tapar con falsas esperanzas. El precario equilibrio que luchaba por mantenerse derrumbó por completo un martes por la mañana mientras me apresuraba a preparar a Mateo para el jardín de infantes. Me arrodillé para ayudarlo a atarse los cordones de los zapatos y sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, cuando vi su dedo gordo asomando por un agujero en la lona gastada. La suela de goma se estaba despegando de la tela como una hoja muerta porque eran los mismos zapatos que había usado desde que dejamos a su padre. Intenté usar un marcador negro para colorear su calcetín para que el agujero fuera menos visible, pero la vergüenza de enviar a mi hijo a la escuela hecho un andrajo era físicamente dolorosa. Esperé hasta que Mateo estuvo a salvo en el autobús escolar antes de regresar al apartamento para enfrentar la realidad financiera que nos estaba estrangulando. Valeria estaba sentada en la isla de la cocina, sorbiendo un costoso café helado mientras navegaba por su tableta con un aire de indiferencia relajada. Respiré hondo para calmar mis manos temblorosas porque pedirle dinero siempre se sentía como entrar en la guarida de un león. Le expliqué que Mateo necesitaba zapatos nuevos de inmediato y le pregunté si podía retirar solo $50 de los fondos que ella afirmaba estar ahorrando para nosotros. Valeria ni siquiera levantó la vista de su pantalla mientras soltaba una risa burlona y mordaz que me hizo estremecer. Finalmente levantó la vista para mirarme con una mezcla de lástima y disgusto que me hizo sentir increíblemente pequeña. ¿De verdad tienes el descaro de pedirme dinero en efectivo cuando apenas cubres tu parte de los servicios públicos, Sofía? Su voz era tranquila, pero cargada de veneno mientras enumeraba todos los gastos imaginarios que supuestamente cubría para nosotros. Intenté argumentar que le había dado cada $1 de mis propinas, pero me interrumpió con un gesto de su mano bien cuidada. Deja de ser una aprovechada y aprende a manejar mejor tu vida. Porque lanzar dinero a los problemas es la razón por la que eres una madre soltera sin nada a tu nombre. Salí del apartamento con lágrimas picando en mis ojos porque sabía que seguir discutiendo solo la llevaría a amenazar con echarnos. Necesitaba dinero para esos zapatos de inmediato. Así que descargué una aplicación de entrega de comida y me registré como conductora durante las peligrosas horas de la noche. Mis noches se transformaron en un borrón de navegar por barrios desconocidos y a menudo sin iluminar en Atlanta, para entregar comida rápida a extraños. Conducía por áreas donde la gente merodeaba en las esquinas y las farolas estaban rotas, rezando para que mi viejo coche no se averiara en la oscuridad. El agotamiento de tener 3 trabajos se instaló profundamente en mis huesos, haciendo que mis extremidades se sintieran como plomo cada vez que subía las escaleras de regreso al apartamento. El aislamiento se profundizó unas semanas más tarde cuando llegué a casa temprano entre turnos y vi un sobre azul grueso en la encimera. Mi corazón dio un vuelco porque reconocí la elegante escritura cursiva de inmediato como la caligrafía distintiva de mamá. Extendí la mano para agarrarlo con una oleada de esperanza, pero Valeria lo arrebató con la velocidad del rayo antes de que mis dedos pudieran rozar el papel. Lo arrojó casualmente a la papelera mientras me decía que era solo otra oferta de tarjeta de crédito dirigida al inquilino anterior. Realmente necesitas dejar de obsesionarte con el correo, Sofía, porque mamá está demasiado ocupada disfrutando de su jubilación como para escribirle cartas a una decepción. Su control se extendía aterradoramente a las pocas interacciones digitales que se me permitía tener con nuestra madre. Cada domingo por la noche, Valeria iniciaba una videollamada con mamá.
Pero la configuración siempre estaba cuidadosamente preparada para ocultar nuestra realidad. Sostenía el teléfono ella misma, angulando la cámara para que solo mostrara nuestros rostros sonrientes y ninguna de las condiciones de vida apretadas. Antes de presionar el botón de conectar, se inclinaba cerca de mi oído y susurraba una amenaza escalofriante que me helaba la sangre en las venas. Si derramas una lágrima o dices una sola palabra negativa sobre vivir aquí, tú y Mateo dormirán en un refugio esta noche. Forzaba una sonrisa brillante y dolorosa en mi rostro mientras la imagen de mamá aparecía en la pantalla porque estaba aterrorizada de perder el techo sobre la cabeza de Mateo. Mamá preguntaba cómo estábamos y yo mentía descaradamente mientras Valeria me observaba con la intensidad depredadora de un halcón. Le decía a mamá que la búsqueda de trabajo iba genial y que Valeria estaba siendo un ángel absoluto por acogernos. El dolor de mentirle a la única persona que podía ayudarme era insoportable, pero el miedo a las represalias de Valeria era mucho más fuerte. Podía ver a mamá mirando mis ojos cansados a través de la pantalla pixelada, pero Valeria rápidamente apartaba la cámara para hablar de su propio éxito ficticio, cortando efectivamente cualquier oportunidad para que yo pidiera ayuda. Un húmedo martes por la tarde, el opresivo silencio del apartamento fue roto por el agudo timbre del smartphone de Valeria que estaba sobre la isla de mármol de la cocina. Estaba en medio de doblar una canasta de ropa en el suelo de la sala cuando vi a Valeria mirar la pantalla y observé cómo la sangre se drenaba instantáneamente de su rostro usualmente compuesto. Respondió con una voz temblorosa que no se parecía en nada al tono imperioso que usaba conmigo, ofreciendo saludos educados antes de caer en un silencio atónito mientras la persona al otro lado hablaba. Valeria terminó la llamada y me miró con ojos grandes y aterrorizados que señalaban una catástrofe inminente que perturbaría nuestro frágil ecosistema. Mamá decidió volar para el fin de semana porque tiene una escala en Atlanta y quiere ver cómo nos estamos instalando. El pánico que se apoderó de mi hermana fue inmediato y la transformó de una tirana letárgica en un torbellino frenético de energía nerviosa. Inmediatamente me ordenó que llamara a mis supervisores en la empresa de limpieza y en el restaurante para solicitar tiempo libre sin goce de sueldo durante los próximos 2 días para que pudiera ayudarla a desinfectar nuestro espacio vital. Traté de protestar diciendo que perder turnos significaría perder las propinas que necesitaba para el almuerzo escolar de Mateo, pero Valeria me interrumpió con una mirada que prometía represalias si desobedecía. Pasó las siguientes 48 horas purgando el apartamento de cualquier evidencia que delatara su lujoso estilo de vida o nuestra desesperada pobreza. Observé con confusión cómo reunía su colección de bolsos de diseñador y la costosa máquina de espresso para guardarlos bajo llave en el armario de almacenamiento típicamente reservado para suministros de mantenimiento. Valeria me hizo fregar los zócalos y pulir las ventanas hasta que me dolieron los brazos porque quería que el apartamento pareciera respetable pero no extravagante. Quitó las costosas impresiones de arte que había comprado en línea y las reemplazó con decoraciones genéricas que sacó del almacén para crear una ilusión de vida modesta. Una vez que la transformación física del apartamento estuvo completa, centró su atención en curar la narrativa de mi vida. Me acorraló en la cocina mientras yo limpiaba las encimeras y me agarró los hombros con una intensidad dolorosa, para asegurarse de que escuchaba cada palabra. Tienes que decirle que eres completamente autosuficiente y que solo te estoy ayudando a ponerte de pie de manera casual. Asentí lentamente porque estaba demasiado agotada para luchar contra ella, pero apretó su agarre para enfatizar la gravedad de sus instrucciones. Valeria me taladró el guión en la cabeza repetidamente hasta que pude recitar las mentiras sin tartamudear ni apartar la mirada. Insistió en que si me quejaba del dinero o de mis trabajos, mamá me vería como una fracasada que estaba arrastrando a su exitosa hermana. El miedo a ser abandonada por la única familia que me quedaba me hizo aceptar participar en esta elaborada farsa. Para cuando llegó el viernes por la noche, yo era un manojo de nervios de pie junto a la puerta, esperando el sonido de un coche entrando en el camino de entrada. Mamá llegó con la elegancia y calidez natural que tanto había extrañado durante estos meses de aislamiento. Entró en el apartamento con un traje de lino a medida que olía a lavanda e inmediatamente abrió los brazos, para abrazarnos a ambas. Sentí que las lágrimas asomaban a las comisuras de mis ojos mientras entraba en su abrazo porque su presencia se sentía como una seguridad que había olvidado que existía. Me sostuvo por un largo momento antes de retroceder para mirarme con el ceño fruncido por una genuina preocupación que marcaba líneas en su frente. Dios mío, Sofía, no eres más que piel y huesos debajo de esta camisa.
Abrí la boca para explicar que había estado saltándome comidas para asegurarme de que Mateo tuviera suficiente para comer, pero Valeria interrumpió antes de que pudiera emitir un sonido. Se interpuso entre nosotras con una brillante sonrisa falsa pegada en su rostro y puso una mano en mi hombro. Ha estado probando esa nueva tendencia del ayuno intermitente para recuperar su cuerpo de antes del bebé, mamá. Forcé un débil asentimiento para corroborar la mentira porque podía sentir las uñas de Valeria clavándose como advertencia en mi piel a través de la tela de mi blusa. Mamá pareció no estar convencida por la explicación, pero eligió no insistir en el tema de inmediato mientras dirigía su atención a saludar a Mateo. La noche transcurrió en una neblina de alegría forzada, donde tuve que vigilar todo lo que decía para evitar contradecir la realidad fabricada por Valeria. Comimos una cena sencilla que Valeria había preparado para que pareciera nuestra comida habitual, aunque era mucho mejor que la sopa de lata que Mateo y yo solíamos comer. Después de que todos se retiraron a dormir, me quedé despierta en el incómodo sofá de la sala, escuchando los sonidos del apartamento asentándose. Oí el crujido distintivo de las tablas del suelo proveniente del dormitorio principal, seguido por el sonido de un objeto pesado siendo arrastrado por el suelo. Sonaba como si Valeria estuviera moviendo muebles o recuperando algo de las profundidades de su armario ahora, que pensaba que todos estábamos dormidos. Los ruidos sigilosos continuaron durante casi una hora, despertando una profunda sensación de inquietud en mi estómago que no pude quitarme. Apreté la delgada manta alrededor de mis hombros y me pregunté qué más estaría escondiendo mi hermana detrás de la puerta cerrada de su dormitorio. A la mañana siguiente, Valeria afirmó tener una migraña debilitante que le impedía salir del oscuro santuario de su dormitorio. Salió brevemente con una máscara de dormir de seda subida en la frente para anunciar dramáticamente que necesitaba silencio absoluto para recuperarse del dolor punzante en su cráneo. Sospeché que simplemente quería evitar pasar el día con mamá. O tal vez quería el apartamento para ella sola para relajarse sin tener que fingir estar ocupada. Su negativa a unirse a nosotros significaba que yo era la única que acompañaba a mamá en su misión de abastecer el refrigerador con comida de alta calidad para Mateo. Mamá insistió en llevarnos a Whole Foods porque declaró que un niño en crecimiento necesitaba nutrientes orgánicos, en lugar de las comidas procesadas de descuento con las que habíamos estado sobreviviendo. Caminar por los pasillos del supermercado de lujo se sentía como entrar en un país extranjero donde las etiquetas de precio eran meras sugerencias en lugar de barreras. Mamá empujaba el carrito con una energía decidida mientras arrojaba paquetes de carne Wagyu y bayas orgánicas, que costaban más de lo que yo ganaba en un turno entero. La seguía con un nudo de ansiedad creciente apretándose en mi estómago mientras calculaba mentalmente el total de los artículos que se acumulaban en el carrito. Intenté sugerir alternativas más baratas para los quesos importados y los aceites de trufa especiales, pero mamá desestimó mis preocupaciones con un gesto casual que me hizo sentir aún más inadecuada. Parecía creer que simplemente estaba siendo frugal en lugar de estar genuinamente aterrorizada por el número final que aparecería en la pantalla de la caja registradora. El momento de la verdad llegó cuando llegamos a la caja y el cajero comenzó a escanear la montaña de productos premium con un sonido rítmico e implacable. Observé cómo la pantalla digital subía más y más hasta que finalmente se detuvo en un total asombroso de poco más de $700. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras buscaba en mi bolso para sacar el sobre donde guardaba las propinas en efectivo que había ahorrado minuciosamente para emergencias. Empecé a contar los billetes arrugados de $1 y las monedas sobre el mostrador mientras la gente en la fila detrás de nosotros suspiraba con audible impaciencia. La vergüenza de pagar artículos de lujo con dinero arrugado y sucio hizo que mi cara ardiera con una humillación de la que quería escapar. Mamá observó mi lucha durante unos segundos antes de extender la mano para cubrir firmemente la mía con la suya y detenerme antes de que pusiera otro billete en el mostrador. Me miró con una mezcla de confusión e irritación que atravesó mi vergüenza como un cuchillo. Guarda esos billetes sucios ahora mismo porque no entiendo a qué juego estás jugando conmigo, Sofía. La miré con lágrimas picando en mis ojos porque no sabía de qué otra manera esperaba que cubriera un gasto tan enorme. No tengo otra forma de pagar esto, mamá. Así que, por favor, déjame manejarlo. Ella frunció el ceño profundamente y se inclinó más cerca para susurrar para que el cajero no escuchara nuestra disputa familiar privada. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras como un objeto físico que no podía comprender por mucho que lo intentara.
La miré fijamente porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando. ¿De qué tarjeta estás hablando, mamá? El color se desvaneció de su rostro cuando se dio cuenta de que mi confusión era genuina y no un acto de desafío. Envié un paquete prioritario que contenía una tarjeta American Express negra para ti y Mateo exactamente. 2 semanas después de que te mudaras a Atlanta, dijo con una voz que comenzaba a temblar de ira creciente. Valeria me confirmó por teléfono que había firmado la entrega y la había puesto directamente en tus manos esa misma tarde. El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras las piezas del rompecabezas encajaban en mi mente con una claridad nauseabunda. En ese horrible momento, me di cuenta de que la comodidad que Valeria disfrutaba mientras yo limpiaba inodoros era financiada por él mismo. Dinero que mamá había destinado para mi supervivencia. Mamá me miró fijamente un instante más antes de que su expresión se endureciera en una máscara de furia fría y aterradora que nunca antes le había visto dirigida a nadie. Se volvió hacia el desconcertado cajero y abandonó todo el carrito de compras embolsadas sin pensar un segundo en la molestia. Nos vamos ahora mismo porque ha habido un robo masivo que requiere atención policial inmediata. Me agarró del brazo con una fuerza de acero y prácticamente me arrastró fuera de la tienda hacia el estacionamiento. Sus movimientos estaban impulsados por la comprensión de que su otra hija le había estado mintiendo en la cara durante medio año mientras yo sufría en silencio. Sube al coche, Sofía, porque vamos a volver a ese apartamento para llegar al fondo de esto inmediatamente. El viaje de regreso al apartamento fue silencioso y aterrador, mientras la tensión dentro del lujoso sedán se espesaba con cada milla que pasábamos en la autopista. Mamá agarraba el volante de cuero con tal intensidad que los nudillos se le pusieron blancos. Temí que el material pudiera agrietarse bajo la presión de su ira reprimida. Me senté paralizada en el asiento del pasajero mientras mi mente corría a través de un caótico torbellino de confusión y horror creciente sobre los últimos 6 meses de mi vida. La revelación en el supermercado me había quitado la venda de los ojos, dejándome preguntándome qué otras mentiras se habían construido para mantenerme sumisa y desamparada. Entramos en el estacionamiento del complejo de apartamentos y mamá apagó el motor sin decir una sola palabra, antes de marchar hacia la escalera con una determinación aterradora. Me apresuré para seguir su ritmo rápido mientras mis manos temblorosas buscaban a tientas las llaves de la casa, enterradas en lo profundo de mi bolso. Llegamos a la puerta principal y apenas logré meter la llave en la cerradura antes de que mamá me empujara para abrir la puerta con una fuerza que hizo temblar el marco. Esperaba encontrar un apartamento oscuro sumido en el silencio para acomodar la migraña debilitante de Valeria, pero la realidad que nos recibió fue una cacofonía de ruido y negligencia. Los sonidos agresivos de explosiones y disparos de un videojuego resonaban a través de los altavoces de la sala a un volumen que sacudía las delgadas paredes. Debajo del caos digital, escuché un sonido que me detuvo el corazón y envió una oleada de adrenalina por mis venas. Mi instinto maternal se apoderó de mí al instante y corrí hacia la cocina, de donde provenían los sollozos desgarradores. Me quedé helada en el umbral al presenciar una escena que perseguirá mis pesadillas por el resto de mi vida. Mateo estaba sentado en el frío suelo de linóleo junto al bote de basura rebosante, con lágrimas corriendo por sus mejillas sonrojadas y manchadas de llanto. Aferraba un trozo de corteza de pizza rancia que había sacado de la basura y trataba de masticarlo para calmar los dolores de hambre en su pequeño estómago. Me miró con ojos grandes y desesperados, llenos de confusión y miseria. Tenía mucha hambre, mami, pero la tía Valeria no se despertaba para darme de almorzar. Caí de rodillas y le quité la corteza sucia de las manos antes de abrazarlo y sollozar en su cabello. Mamá estaba detrás de mí en el umbral de la cocina y dejó escapar un grito ahogado de horror que rápidamente se transformó en un gruñido de pura furia maternal. Se dio la vuelta y entró furiosa en la sala de estar, donde la fuente de la negligencia participaba actualmente en una batalla virtual. Valeria estaba cómodamente recostada en el sofá de cuero, usando unos auriculares profesionales para juegos que bloqueaban por completo los sonidos de su sobrino llorando, en la habitación de al lado. Gritaba órdenes a su micrófono mientras maniobraba agresivamente un controlador con una destreza que, ciertamente, no sugería que estuviera sufriendo una migraña. Mamá se acercó y arrancó el cable de alimentación del televisor directamente del enchufe de la pared para sumir la habitación en un repentino silencio ensordecedor. Valeria chilló de sorpresa y saltó del sofá mientras se quitaba los auriculares en pánico.
Nos miró con los ojos muy abiertos mientras intentaba recomponerse y poner una máscara de dolor en su rostro. Chicas, regresaron muy pronto. Solo intentaba distraerme del dolor de cabeza con un jueguito. Su excusa se desvaneció en el pesado aire de la habitación mientras mamá la miraba con una expresión de absoluto disgusto que podría haber marchitado una flor. Sin perder un aliento en una discusión, mamá se dio la vuelta y marchó directamente hacia la puerta del dormitorio principal que Valeria siempre mantenía estrictamente cerrada con llave. Valeria se apresuró a pasar por encima del respaldo del sofá en un intento desesperado por interceptarla. Pero mamá estaba impulsada por una adrenalina imparable. Ni se te ocurra interponerte en mi camino ahora mismo, a menos que quieras explicarle a la policía por qué un niño está comiendo de la basura. Valeria se quedó helada al mencionar a la policía, permitiendo que mamá la empujara y abriera de golpe la puerta del dormitorio, que había quedado sin cerrar por el descuido de Valeria. Llevé a Mateo al pasillo justo a tiempo para ver a mamá destrozando la habitación con una precisión metódica que me aterrorizó. Fue directamente al espacio debajo de la cama king size y sacó una caja de zapatos grande y pesada, cubierta por una capa de polvo. Valeria dejó escapar un gemido de derrota desde la sala mientras mamá arrancaba la tapa de la caja para revelar los secretos ocultos en su interior. La caja estaba rebosante de recibos arrugados de diseñadores de alta gama como Gucci y Louis Vuitton, junto con varias botellas vacías de vodka premium que costaban más que mi contribución mensual de alquiler. Mamá metió la mano en la pila de papeles incriminatorios y sacó un elegante sobre negro que había sido abierto y desechado en el fondo. Metió la mano y sacó una pesada tarjeta de titanio negro que brillaba ominosamente bajo las luces del dormitorio. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos mientras sostenía la tarjeta American Express Centurion que mostraba claramente mi nombre grabado en el frente. Ha estado robando tu vida, transacción por transacción, mientras te veía fregar suelos para sobrevivir. La vista de mi nombre en la tarjeta que había estado financiando la vida de ocio de Valeria mientras mi hijo pasaba hambre rompió algo dentro de mí para siempre. Valeria permanecía congelada en el umbral, con el rostro pálido como una hoja de papel, mientras sus ojos se movían frenéticamente entre la caja rebosante de pruebas y la expresión enfurecida de nuestra madre. Mamá no le dio ni un segundo para formular una mentira antes de levantar el brazo y arrojarle el puñado de recibos arrugados y la tarjeta de titanio negro directamente a la cara de Valeria. El papel llovió alrededor de su figura temblorosa como confeti, mientras que la pesada tarjeta de metal golpeó su clavícula con un ruido sordo antes de caer al suelo de madera. Mamá pasó por encima del desastre que había creado para acortar la distancia entre ellas hasta que le gritaba directamente a la cara aterrorizada de Valeria. Explícame esto ahora mismo porque quiero saber por qué tu hermana está limpiando inodoros a las 4 de la mañana mientras tú vives como una reina con su dinero. Valeria se encogió como si la hubieran golpeado físicamente, pero rápidamente trató de recuperar la compostura enderezando su postura y poniéndose su mejor máscara de indignación justiciera. Pasó por encima de la tarjeta de crédito caída con un desdén y cruzó los brazos sobre el pecho en una postura defensiva que me enfureció presenciar. Solo guardaba la tarjeta por seguridad porque todos sabemos que Sofía es emocionalmente inestable después del divorcio y lo habría malgastado todo en tonterías. Me miró con una mueca de puro desprecio, como si yo fuera la villana en este escenario por descubrir su masivo robo. La estaba protegiendo de su propio mal juicio porque no tiene idea de cómo manejar la riqueza o cuidar un hogar adecuadamente. Sentí una oleada de furia fría que se elevaba en mi pecho y que finalmente quemó el miedo y la intimidación con los que había vivido durante los últimos 6 meses. Di un paso adelante para pararme junto a mamá y señalé con un dedo tembloroso hacia la cocina donde Mateo todavía se recuperaba de su hambre. Dices que nos estabas protegiendo mientras mi hijo comía basura porque estabas demasiado ocupada jugando videojuegos para alimentarlo. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el smartphone de Valeria, que había confiscado antes para ver la hora, y desbloqueé la pantalla para revelar la notificación que había visto momentos antes. Sostuve la pantalla brillante frente a su cara para que pudiera ver la confirmación de la transacción de una compra de $500 en moneda de juego que se había procesado menos de una hora antes. Dejaste que sus zapatos se deshicieran y te negaste a prestarme $50 mientras gastabas 10 veces esa cantidad en monedas digitales para tu mundo de fantasía virtual. Valeria abrió la boca para discutir, pero mamá la silenció con una mirada tan fulminante que pareció succionar el oxígeno de la habitación.
Mamá sacó su propio teléfono de su bolso y marcó un número con movimientos deliberados sin romper nunca el contacto visual con la hija que ya no reconocía. Habló al auricular con una voz de absoluto acero para solicitar la presencia inmediata del Departamento de Policía de Atlanta en nuestra dirección. Luego hizo una segunda llamada al abogado de la familia para asegurarse de que se seguirían todas las vías legales hasta las últimas consecuencias, independientemente de la conexión familiar. Valeria observó cómo la realidad de sus consecuencias se hundía, y su arrogancia finalmente se desmoronó en un charco de sollozos feos y desesperados. Pareció pasar una eternidad antes de que las luces azules intermitentes de las patrullas de policía iluminaran la ventana de nuestra sala de estar y los oficiales entraran en el apartamento. Observaron el marcado contraste entre los artículos de lujo en el dormitorio de Valeria y el arreglo improvisado para dormir que Mateo y yo habíamos soportado en la sala. Mamá entregó los extractos de la tarjeta de crédito y la caja de recibos al oficial principal mientras explicaba la situación con una precisión tranquila que enmascaraba su corazón roto. El oficial escuchó atentamente antes de acercarse a Valeria para informarle que estaba siendo arrestada por robo de identidad grave y por poner en peligro a un menor. La gravedad de los cargos pareció absorber el aire de la habitación cuando Valeria se dio cuenta de que su manipulación finalmente había llegado a un callejón sin salida. Los oficiales agarraron las muñecas de Valeria para llevarlas detrás de su espalda, y el clic metálico de las esposas resonó fuertemente en el silencioso apartamento. El sonido rompió algo dentro de Valeria, y comenzó a gritar con una intensidad salvaje que hizo que Mateo gimiera en mis brazos. Torció su cuerpo para mirarme con ojos que eran negros de odio mientras los oficiales la arrastraban hacia la puerta abierta. «Mocosa malagradecida. Te di un techo sobre tu cabeza y así es como me pagas». Gritaba obscenidades y maldiciones que reflejaban la verdadera fealdad de su carácter mientras me acusaba de arruinarle la vida por celos. Mamá se paró en la puerta y observó cómo los oficiales metían a Valeria en la parte trasera del coche patrulla, sin derramar una sola lágrima por la mujer que nos había traicionado tan profundamente. Esperó hasta que los gritos cesaron y la puerta del coche se cerró de golpe antes de pronunciar su veredicto final, al espacio vacío donde Valeria había estado. No eres hija mía, porque la familia no se aprovecha de los vulnerables para alimentar su propia codicia. Vi cómo el coche de policía se alejaba de la acera y sentí cómo las pesadas cadenas de la obligación y la culpa finalmente se hacían polvo a mis pies. La pesadilla había terminado, y el silencio que siguió fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. 6 meses después, el calor opresivo de Atlanta se había convertido en una brisa otoñal fresca que finalmente barrió la humedad persistente y los recuerdos de mi verano de miseria. Estaba en la cocina soleada de mi nueva casa adosada y tarareaba una suave melodía mientras amasaba una nueva tanda de masa madre en la encimera de granito. El olor a levadura y canela tibia llenaba el aire, creando una atmósfera reconfortante que estaba a años luz del hedor a lejía industrial que solía pegarse a mi piel. Abrir mi propia pequeña panadería había sido un sueño de toda la vida que enterré bajo el peso de la supervivencia. Pero ahora era mi hermosa realidad gracias a los fondos que mamá me ayudó a recuperar. Mateo entró corriendo por la puerta trasera con barro en las rodillas y una sonrisa brillante y contagiosa que llegaba a sus ojos, sin parecerse en nada al niño hambriento que lloraba en el suelo de la cocina. Mi mejor amiga Sara llegó unos momentos después con un vibrante ramo de girasoles y una botella de zumo espumoso para celebrar mi primer mes rentable de negocio. Nos sentamos en los muebles del patio que había comprado con mi propio dinero y reímos libremente sin preocuparnos por despertar a una tirana dormida en la habitación de al lado. Sara apretó mi mano sobre la mesa y me dijo lo orgullosa que estaba de verme de pie de nuevo después de haberme visto encogerme durante tanto tiempo bajo la sombra de mi hermana. Tener una amiga que ofrecía apoyo genuino sin pedir nada a cambio fue un cambio refrescante que ayudó a sanar los problemas de confianza que había desarrollado. Brindamos por los nuevos comienzos mientras veíamos a Mateo jugar en el montón de hojas rastrilladas en el patio trasero, seguro y protegido en un hogar que realmente nos pertenecía. Mientras yo construía un futuro definido por la paz y la seguridad, Valeria pagaba un alto precio por el estilo de vida robado que había disfrutado a nuestra costa. El sistema legal había sido lo suficientemente indulgente como para otorgarle una sentencia suspendida en lugar de tiempo en prisión, pero las consecuencias sociales eran una prisión en sí mismas. La vi una vez desde la ventana de mi coche mientras conducía hacia un proveedor mayorista cerca de la autopista interestatal
Llevaba un chaleco de seguridad naranja brillante sobre la ropa y recogía basura a lo largo de la sucia carretera como parte de su servicio comunitario ordenado por el tribunal. La humillación en su rostro era visible incluso desde la distancia mientras ensartaba envoltorios de comida rápida desechados bajo la atenta mirada de un estricto supervisor. Su historial criminal por robo de identidad grave se había convertido en una letra escarlata que le imposibilitaba conseguir cualquier empleo decente en el mundo corporativo que solía idolatrar. Actualmente vivía en un motel decrépito de pago semanal en las afueras de la ciudad porque ningún propietario de buena reputación le alquilaría a alguien con su historial de fraude. Los amigos a los que solía impresionar con cenas caras y regalos de diseñador habían desaparecido en el momento en que el dinero se acabó y la verdad salió a la luz. Mamá había cumplido su palabra y había cortado todo contacto, dejando a Valeria navegando sola el duro invierno de su vida. Fue una caída trágica, pero fue un destino que ella misma se había forjado con cada mentira que dijo y cada dólar que le robó a su propio sobrino. Pasé junto a ella sin reducir la velocidad porque me di cuenta de que su viaje ya no era mi responsabilidad arreglar ni mi carga que llevar. Regresé a la panadería donde la campana sobre la puerta sonó para dar la bienvenida a una fila de clientes que esperaban mis pasteles. El agotamiento que sentía al final del día era ahora un tipo de cansancio satisfactorio que provenía de construir algo propio en lugar de sobrevivir al abuso de otra persona. Me limpié la harina de las manos y sonreí al darme cuenta de que finalmente había recuperado la autoría de la historia de mi propia vida. La experiencia me enseñó que la confianza ciega es un veneno peligroso que puede destruirte incluso cuando es servido por las manos de tu propia sangre. La familia no es un pase libre para la explotación, y el verdadero amor nunca requiere que sacrifiques tu dignidad o el bienestar de tu hijo para mantener la paz. Aprendí que la independencia financiera es la única forma verdadera de libertad y que establecer límites firmes es el acto más elevado de amor propio que puedes realizar. Debes ser tu propio héroe porque esperar que alguien más te salve podría costarte todo lo que tienes.